tiene que ver con el comportamiento de la tuberculosis. El comportamiento de la tuberculosis en el mecanismo de transmisión es parecido al problema del COVID, pero incluso el impacto es mucho mayor. Ya seguro ustedes han ido entendiendo y para eso se le ha compartido el material bibliográfico necesario y espero pues que en esa medida ustedes hayan revisado la normativa que corresponde al control de la tuberculosis. Quiero saber sobre este punto, la semana pasada, quienes han expuesto sobre este tema, por favor, me da el reporte del grupo que ha trabajado el tema de tuberculosis. Sí, profesor, mi grupo trabajó. A ver, entonces, un ratito, está Josué, Tomaya, ¿quién más? Rivera Cárdenas, María Elena, profesor. Rivera Cárdenas, María Elena, María. ¿Quién más? Quispe Huamán Karin Amelia, profesor. Quispe, Huamán, Karim. ¿Alguien más? Los tres, ¿sí? Los tres han abordado el problema de la tuberculosis. Bien, entonces, vamos a un poquito a hacer algo vamos a interactuar con la problemática de la tuberculosis y voy lanzando una primera pregunta. Necesito que en este momento me digan cómo está el comportamiento epidemiológico de la tuberculosis. Es decir, tiene que ver con la magnitud del problema, cómo está el problema, cómo está la tendencia, cuál es la población más vulnerable, etcétera. Y cómo se viene manifestando esta problemática durante estos últimos 10 años, sobre todo en estos últimos años, ¿no? Entonces, no sé si alguien puede hacernos referencia sobre el comportamiento epidemiológico de la tuberculosis. Cualquiera de los tres, por favor, una referencia puntual. Sí, profesor, es un estudio que, según la MINSA que saca, la vigilancia que hicieron, ¿no? Desde el 2013 al 2018, se reportaron que en el Perú hubo un total de, si no me equivoco, 17.303 casos, profesor, desde ese periodo de tiempo, desde el año 2013. Y en un estudio que se hizo también ahora actual del año 2020, la MINSA sacó ¿no? La tasa de incidencia, tasa de mortalidad, donde la tasa de mortalidad en el año 2020 ha sido de 52.9 y la incidencia fue de 46.8. Cuando me dice 46.8, ¿por qué? ¿Por 1000, por 10.000, por 100.000? Por 100.000 habitantes, profesor. Ya, perfecto. Entonces, en general, la tendencia, ¿cómo está? ¿Se mantiene igual? ¿Se mantiene al alza? ¿Se mantiene estacionario? ¿Cómo se mantiene? Varía, profesor. En un estudio que se hizo de un seguimiento, una vigilancia desde el año de 92, la tasa de morbilidad ha ido bajando, profesor, ha ido disminuyendo. Y curiosamente, la tasa de letalidad cuando exponíamos, desde el año 92 hasta el año 2018, ha subido y la tasa de mortalidad ha descendido. Eso es lo que sacamos. Pero la tasa de morbilidad ha disminuido y también la tasa de mortalidad, pero la letalidad sí ha subido, profesor. Entonces, a ver, habría que tener mucho cuidado con el análisis epidemiológico de la tuberculosis. A ver, vamos luego ir yendo, luego más adelante vamos a hacer algunas precisiones. A ver, cualquiera del grupo, sea María o sea Karim, por favor, quiero que me haga un resumen del comportamiento epidemiológico
de esta enfermedad. Es decir, quiero saber exactamente cuál es la causa, cómo se transmite o cómo es el mecanismo de transmisión, cómo es la puerta de entrada, necesito saber el periodo de incubación, cuáles son las manifestaciones clínicas y algunos datos relacionados con puede ser con la prevención directamente. A ver, sea María o Karim. Ya, profesor, voy a hablar yo. Bueno, el agente causal de la tuberculosis va a ser el Mycobacterium, ¿no? El reservorio va a ser pues la persona van a ser las personas. En cuanto al periodo de incubación, va a ser de 2 a 10 semanas la incubación. También la transmisión de la bacteria puede ser por vía aérea, también va a ser por vía digestiva, también puede ser urogenital, sexual, puede ser cutánea o transplacentaria también, profesor. La infección también, profesor, van a haber tipos de las tuberculosis en la cual pues vamos a tener a la tuberculosis pulmonar. En la tuberculosis pulmonar la infección se va a mantener en el tejido. Ya también en la tuberculosis extrapulmonar la infección va a ir mutando a otros órganos, profesor. Y en la tuberculosis miliaria también se va a también se va a extender en otros órganos. También se va a extender a otros más órganos, no solamente a uno, puede estar esta infección en varios órganos, no ya solamente en uno. Y también otro tipo de infección vamos a tener en la tuberculosis latente y la tuberculosis activa. En la tuberculosis latente se va a ver que pues la infección, o sea, la persona no va a poder infectar a las demás personas. En la latente va a estar pasivamente la infección, pero en la activa ya también esta persona que está contagiada, que está infectada, va a tener que, sí va a poder infectar a las demás personas, profesor. Las manifestaciones que esta persona va a tener al estar infectado va a ser el cansancio, va a tener la sudoración, la fiebre, también la hemoptisis, que va a ser la expectoración de la flema con la sangre, va a tener una pérdida de apetito, de acuerdo a ello va a generar una pérdida de peso y también va a tener pues la tos con flema por más de 15 días, profesor. Bien, me dice algo que vamos a tener que precisar sobre el mecanismo de transmisión. Bueno, vamos a tener que responder un poco de manera mucho más precisa sobre el mecanismo de transmisión. Me habló de varias formas de mecanismo de transmisión y a ver si ahí lo revisamos mejor. A ver, lo que quiero saber en este momento es un poco cuál es el impacto actual que genera la tuberculosis en la salud, en la salud pública. ¿Cómo impacta la tuberculosis en la salud pública? No sé si alguien del grupo, no sé si Karim, que queda pendiente en la respuesta, por favor. Ya, profesor. ¿Cómo impacta lo que es la tuberculosis en la salud pública? Ya, profesor. Cuando no se va a hacer el tratamiento o la captación de personas o pacientes con TBC, con lo que son los que presentan la sintomatología, el impacto que va a hacer es que va a haber mayor contagio en la población, como no va a haber una captación precoz de paciente índice o cero con TBC, entonces esto va a generar que haya mayor contagio en las demás personas, dependiendo, ¿no? Si es el caso cero ha sido en una familia donde hay viven varias familias o hay hacinamiento, depende. Entonces lo que va a hacer es que se genere mayores casos de TBC. Bien, entonces, habría que un poquito más enfatizar sobre realmente cuál es el impacto que genera este problema en la salud pública. Y
si empezamos a darle una mirada a esta problemática, el impacto es diverso, ¿no? Sobre todo por la forma de transmisión, por la forma de contagio y por las consecuencias, los efectos que genera cuando no se trata adecuadamente la enfermedad, o cuando se hace un diagnóstico tardío, o cuando no se hace una detección oportuna. Definitivamente el riesgo de empeorar o morir es alto en la persona afectada. Otro problema es que el impacto se genera a partir de las personas que se identifican en forma tardía. Entonces la enfermedad se disemina, la enfermedad se va transmitiendo, se va trasladando, como se dice, ¿no?, a otras personas. Por eso, dentro del control de este problema es la captación, la identificación oportuna de los casos. Y ahí tiene que ver directamente con la captación de la identificación de los sintomáticos respiratorios identificados. Ese es un tema muy importante. Bien, entonces sobre esta base rápidamente vamos a tratar de interactuar. No solo es esto que hablo sobre el impacto, en realidad el impacto afecta más allá de lo que uno ve como la enfermedad de por sí. De hecho, hay una serie de factores que intervienen en la problemática. Hay una serie de factores. Los factores son diversos. Entonces, yo quiero que en el chat ustedes me escriban antes de ver los otros aspectos del impacto, porque el impacto tiene que ver con las complicaciones que puede generar la propia enfermedad, con el tratamiento que se genera, porque el tratamiento, ustedes saben, en la tuberculosis latente, en la tuberculosis sensible, el tratamiento es de 6 meses, pero muchas veces este tratamiento genera no adherencia imagínense, ¿no? Recibir 6 meses de tratamiento no es fácil. Hay todo un esquema, entonces muchas veces la persona no tolera, no rechaza, se cansa. Entonces, al no hacerse un buen manejo, un buen cuidado en todo este proceso, se complica o se hace resistente a estas formas convencionales de tratamiento. Y entre otros factores, vamos generando las tuberculosis multidrogos resistente, las tuberculosis extremadamente resistente. Entonces, ahí hay otro impacto que genera este problema, ¿no? Y de por sí ya esto empobrece más a la familia. Si tenemos una persona afectada, una persona que ha sufrido el empeoramiento de su enfermedad, entonces esa persona va a dejar de trabajar, esa persona va a dejar de contribuir con el desarrollo de la familia. Entonces, afecta lo económico y el entorno social. Otro aspecto, que esta enfermedad desde hace mucho tiempo ha sido estereotipada. Las personas que son afectadas son excluidas, marginadas en el trabajo, en el estudio, en los ámbitos donde se encuentran. Y hemos tenido experiencias diversas en ese sentido. ¿Ve? ¿Y qué más tenemos? El impacto, podemos ir sumando así de manera sistemática, y finalmente pues afecta la calidad de vida en general de la población en general. Este es un problema de salud pública que hay que mirarlo con mucho cuidado, con mucha agudeza, porque no es fácil su tratamiento. Segundo, el no manejo oportuno permite el desarrollo de nuevas formas de tuberculosis. Y no solo hablamos de un solo tipo de tuberculosis, hablamos ahora de la tuberculosis pulmonar y las formas extrapulmonares, que ahora es muy frecuente, muy común en la población. Hacíamos un pequeño censo con los chicos que estamos a nivel de la práctica, fueron a visitar a los establecimientos y nos hemos encontrado con muchos casos de tuberculosis. Y uno de los centros donde podemos desarrollar la enfermedad son los servicios de salud, son los establecimientos de salud. Por eso hay que tener muchísimo cuidado en el manejo, en la atención, en la organización de los servicios, etcétera, sobre esta enfermedad. El COVID lo podemos resolver en 15 días, en 7 días, pero la tuberculosis no lo vamos a poder resolver fácilmente si es una tuberculosis sensible latente en 6 meses. Lo podemos resolver siempre y cuando hay un manejo, hay un seguimiento,
adecuado. Pero lamentablemente hay factores que, reitero, que no permiten la adherencia a su tratamiento, por las reacciones adversas, por el desconocimiento, por un mal seguimiento. Y además, el manejo de la tuberculosis, el tratamiento necesita un abordaje integral. No solo necesita la intervención del médico, necesita que enfermería esté presente, necesita que esté otros grupos profesionales en su cuidado, en su recuperación. Mucho más compleja cuando se hace el manejo de la tuberculosis MDR y la XDMR. Estamos hablando ya de nuevas formas graves de tuberculosis. Cepas que han ido evolucionando y han ido haciéndose más resistentes a los tratamientos convencionales. En ese sentido, vamos a ver rápidamente, quiero a nivel del chat que me escriban puntualmente lo siguiente. Sí, Ingrid. Le escucho, Ingrid. Ingrid, ¿va a participar? No, profesor, no sé, se me activó la mano. Sí, por eso le hacía la invitación para que participe. A ver, necesito que ustedes identifiquen cuáles son los 3 factores más importantes que tienen que ver con el incremento, con la incidencia de la tuberculosis. 3 factores, por favor, me escriben cada uno 3 factores, no me escriba uno. Quiero que ustedes me identifiquen cuáles son 3 factores más importantes que tienen que ver directamente con el desarrollo de esta enfermedad. Por favor, en el chat. Vamos a empezar a revisar el chat. A ver, vamos, aceleramos, por favor. A ver, ¿cuáles son 3 factores que están relacionados directamente con el incremento de la incidencia de la tuberculosis? Necesito que cada participante escriba los 3 factores. Muy bien, ahí tenemos una primera participación. Abuso de sustancias nocivas, bajo peso, trasplante de órganos, abuso de sustancias nocivas, hacinamiento, personas no vacunadas, falta de seguimiento, hacinamiento, abandono. A ver, vamos viendo, a ver qué dice: hacinamiento, abandono de tratamiento, baja captación de sintomáticos respiratorios, hacinamiento, desnutrición, la edad, mal diagnóstico, falta de seguimiento, falta de prevención. A ver, ya vamos haciendo más o menos, vamos sistematizando. Efectivamente, dentro de los factores que han ido identificando, el hacinamiento es uno de los factores muy importantes que tiene que ver con el desarrollo de la enfermedad. Y aquí tenemos, pues, poblaciones más vulnerables al desarrollo de la tuberculosis. Los penales, lugares donde hay alta concentración de personas, incluso las instituciones educativas, la propia universidad pueden ser escenarios para el desarrollo de esta enfermedad. Personas no vacunadas, bueno, en realidad la vacuna se administra en el recién nacido. Se administra en el recién nacido y eso lo vamos a ver más adelante. La falta de seguimiento puede ser un factor muy importante. Aquí la falta de seguimiento tiene que ver con la intervención de enfermería. La función de enfermería es hacer seguimiento, vigilancia, control de los casos. Y eso es muy importante. ¿Qué más? La baja captación de sintomático respiratorio. Efectivamente, la baja captación de sintomático respiratorio es un tema crítico en los establecimientos de salud. Y esta también es una de las funciones que realiza enfermería. No estamos en las coberturas establecidas. Ojo, aquí no se trata de hacer campañas de detección de sintomáticos respiratorios, sino hacer la captación adecuada, oportuna de los casos. Y en qué espacios, cómo debemos ver la captación de los sintomáticos respiratorios. Y eso tiene que ver con la organización de los servicios, con la identificación de las poblaciones vulnerables, tiene que ver con la captación, la identificación de los sintomáticos respiratorios. Identificamos
Luego hay que examinar. Y ustedes saben qué significa examinar a una persona con... ¿qué significa examinar? Significa tomar 2 muestras de baciloscopía. Y si a la segunda muestra sale negativo, entonces lo que se sugiere es que pase a un estudio de cultivo. Y hay otros procedimientos que hay que continuar, porque seguramente esa persona sigue con la tos más de 2 semanas, de 15 días. Otro aspecto muy importante, hacer el estudio de contactos, hacer el censo, es decir, con quiénes vive, con quiénes trabaja, porque puede ser que en ese escenario la persona haya transmitido la enfermedad, igual el trabajo, ¿no? Entonces, la identificación de sintomáticos respiratorios es clave en todo este momento, en todo este proceso. No solo la identificación, sino también el examen. No solo pasa por identificar, sino examinar. Una vez que se examine, se descarta. Una vez que se defina si es el caso, se procede con el tratamiento adecuado. Puede ser que sea la desnutrición un factor importante. Efectivamente, las personas con desnutrición, mal alimentadas, con malnutrición, básicamente relacionados con la desnutrición, efectivamente son más vulnerables al desarrollo de esta enfermedad. El mal diagnóstico puede ser esto un factor muy importante, y esto tiene que ver con la capacidad resolutiva, con la capacidad del establecimiento de salud. Miren, en muchos establecimientos, y ahí juega un papel muy importante el primer nivel de atención. Si un establecimiento del primer nivel de atención no tiene médico, ¿cómo es el procedimiento para el diagnóstico de la tuberculosis? Ahí sí quiero ver la participación del grupo. A ver qué dice María, Josué o Karin. A ver, ¿cuál es la respuesta? O cómo es el manejo, cómo es el proceso de atención de un sintomático respiratorio identificado, un establecimiento del primer nivel de atención, no un establecimiento de primer nivel de atención, por ejemplo, donde no hay un médico, porque en los establecimientos de primer nivel de atención en algunos hay médicos, pero en la mayoría de veces no hay personal médico. Ahí está enfermería. A ver, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el procedimiento? Ya, profesor. El procedimiento que se realiza en los puestos de salud de primer nivel de atención, lo que es 1-1 y 1-2, en estos puestos de salud lo que hacen es recolectar las muestras, son tomadores de muestras, y lo que hacen es enviar con todos los controles de bioseguridad a un centro de salud de mayor capacidad. ¿Qué más? Ve, por ejemplo, ese procedimiento es muy importante entender, porque en algún momento ustedes se van a encontrar un establecimiento del primer nivel de atención y entonces ustedes van a tener la oportunidad de captar ahí un sintomático respiratorio. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen en ese momento, identificar, registrar a la persona. Y inmediatamente, una vez que hacen el registro de los datos, la ubicación, dónde vive, etcétera, lo que se hace inmediatamente se procede con la segunda parte. ¿Cuándo viene la segunda parte? La segunda parte consiste en examinar al paciente. Pero mi establecimiento no tiene laboratorio, no tiene un profesional experto para realizar no hay necesidad. Los establecimientos que no tienen laboratorios se convierten en unidades recolectoras de muestras, las famosas URM. Entonces, hay todo un procedimiento de cómo recolectar la muestra. Inmediatamente se solicita a la persona para que deje su muestra de esputo en un frasquito, ¿ya? Entonces, y se le indica para que la persona vuelva al día siguiente para que deje su segunda muestra de esputo al establecimiento. Al día siguiente. Ahí también hay otro procedimiento que es el cómo tiene que hacer la obtención de la muestra de esputo. Muy bien. Entonces, ¿qué se hace? Si el establecimiento está 2, 3 horas, ya más o menos, si estamos viendo que el establecimiento está más de 2 horas, entonces aquí debemos ver la siguiente. Si está 1 hora o menos de 2 horas, no hay problema. Tomando las medidas
pertinentes las medidas de bioseguridad, podemos enviar esa muestra fresca de esputo al establecimiento donde cuenta con laboratorio para realizar el estudio. Pero si es cercano, pero si no es cercano, va a haber dificultad para poder hacer el envío, y ese envío vamos a tener que hacerlo al día siguiente, porque la distancia así no lo permite. Entonces, lo que se hace es el procedimiento de, ¿qué procedimiento se hace? Del extendido. Nosotros, los profesionales de enfermería, vamos a hacer el extendido, que es un procedimiento importante para mantener por más tiempo la muestra, y de esa manera nosotros enviar esa muestra al establecimiento donde cuenta con laboratorio. Puede ser que la distancia sea 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, que sea. Normalmente va a llegar el resultado, la muestra al establecimiento correspondiente. Al día siguiente la persona debe volver para su segunda muestra. Muy bien, acude al establecimiento y se procede igual con todo el proceso pertinente. Pero si no acude al establecimiento de salud, lo que se tiene que hacer es inmediatamente hacer el seguimiento. Inmediatamente hacer el seguimiento. Se hace el seguimiento y se ubica en el domicilio y se solicita en el acto que deje su segunda muestra. No es que hay que decirle que venga al establecimiento, sino en el mismo domicilio se le solicita que para obtener la segunda muestra de esputo en el vasito correspondiente. Un vasito de boca ancha ya establecido para la recolección de la muestra. Entonces, esa muestra se trae al establecimiento. Si es cercano, se le manda la muestra con toda la orden que corresponde. Pero si es alejado, se tiene que hacer el extendido correspondiente. Y entonces, ¿qué ocurre? Ya pues, no te van a enviar con carro el resultado. Inmediatamente el establecimiento te va a llamar, te va a mandar un mensaje, te va a llamar el responsable del laboratorio del establecimiento y te dice: enfermera, Estrella Tueros, acabo de diagnosticar a la primera muestra de esputo, salió positivo. Y la segunda muestra entonces, la segunda muestra es para confirmar nada más. Para confirmar. Entonces, si ya te dicen que ha dado positivo el paciente, tú tienes la capacidad de iniciar inmediatamente con el tratamiento. No necesitas en ese momento la presencia del médico, así dice el manejo. El manejo de la tuberculosis es sumamente versátil, flexible, y de verdad, si así se manejase en todos los casos, la cosa sería interesante. En este problema de salud, enfermería tiene un papel bastante activo, dinámico, para el manejo, para tomar decisiones, etc. Entonces, tú puedes iniciar el tratamiento. En ese proceso, sí o sí, tienes que coordinar con el establecimiento donde haya médico. Necesariamente, no es cualquier médico, hay un médico experto que ha sido capacitado para hacer la evaluación del caso. Entonces, va así recién sí o sí tiene que hacerse evaluar. ¿Correcto? Entonces, más o menos ese es el procedimiento que hay que tener en cuenta. Y bueno, y profesor, ¿qué pasa si a la segunda muestra de esputo sale negativo? Pero tú has identificado, es un sintomático respiratorio, es una persona que tiene tos de más de 2 semanas. Entonces, perfecto. Lo que hay que hacer es, la tercera es someter a una prueba de cultivo. Y ahí sí necesitamos la participación de un experto, porque no siempre la persona puede ingresar con BK positivo o con baciloscopía positiva a la estrategia o al tratamiento. Ya ahí viene la conducta o la adaptación de otros criterios que está establecido en la norma, y eso lo define el médico experto, especialista en esto. Y definitivamente a partir de eso se ingresa al tratamiento. Entonces, son aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta en el manejo de este problema. ¿Ve? Entonces, el mal diagnóstico puede ser, a veces hay personal, hay enfermeras, y ocurre muchas veces en el establecimiento de salud. Viene una persona sintomática respiratoria y la enfermera, ¿qué hace? Ah, no, está tosiendo, debe ser cualquier gripe, cualquier cosa. O no conoce el procedimiento a realizar y ahí viene el problema. Y así se va diseminando la enfermedad. Abandono a la terapia puede ser un factor que sí puede ser, y desconocimiento es otro factor. Bueno, a ver,
Durante estos últimos años, las personas inmunocomprometidas eran más vulnerables a desarrollar también la tuberculosis, pacientes con VIH. Pero en estos últimos años está ganando la diabetes mellitus. Mucho cuidado, muchísimo cuidado. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? De lo que estoy observando, de lo que estoy observando, a ver, abandono el tratamiento, ya lo dijimos. Bueno, no estoy viendo. A ver. Perfecto. Los otros son complementarios, no son determinantes en la transmisión de la enfermedad. Muy bien. Entonces, vamos ahora rápidamente a hacer la pregunta hacia ustedes, que tiene que ver directamente con la prevención primaria. A ver, necesito la participación aquí directamente de algunos de sus compañeros. En tal caso, voy a solicitar la participación al azar. Vamos a un poco interactuar en ese sentido con ustedes. A ver, ¿se encuentra con nosotros Ingrid? Sí, ¿no? Sí se encuentra. Ingrid. Sí, profesor, sí me A encuentro. ver, necesito que me identifique cuáles son, en la tuberculosis hay tres acciones de prevención: la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. ¿Cuáles son las acciones más importantes que hay que enfatizar en la prevención primaria para el control de la tuberculosis? Más que nada sería cubrirse lo que es usar mascarilla, profesor. Y otro sería ay, Miren, a ver, voy a compartir en tal caso esta parte y vamos un poco enfatizando porque definitivamente hay algo que no va a estar bien cuando no enfatizamos esta parte, y yo no voy a ir redundando aspectos que ya se han ido tratando seguramente. Aldair, ¿se observa el PPT? Bien, entonces miren, la norma técnica de control de tuberculosis hace énfasis sobre 3 niveles de prevención. La prevención primaria es una acción fundamental, clave para evitar la diseminación, para reducir la incidencia, para controlar la tuberculosis. Y una de las acciones importantes dentro de esta corresponde, primero, para evitar la infección en la población expuesta, debe realizarse las siguientes actividades que permitan: primero, información y educación a la persona diagnosticada con tuberculosis. ¿Ya? B, establecimiento de medidas de control de infecciones en los establecimientos de salud, en instituciones que albergan personas y en domicilio de las personas afectadas con tuberculosis. Y la C, es la promoción de la ventilación natural en la vivienda de la persona afectada, lugar de estudio, trabajo, unidades de transporte público y en los ambientes de las instituciones públicas y privadas. ¿Por qué? ¿A qué va referido esta primera acción? Información y educación a la persona diagnosticada con TBC. Si esa persona no está entendiendo su enfermedad, no está comprendiendo su enfermedad, no ha tomado conciencia sobre su enfermedad, esta persona va a diseminar, va a llevar más rápido la enfermedad a su entorno, hacia sus vecinos, hacia su comunidad, hacia su trabajo, en lugar de transporte. Por eso se menciona que toda persona que está afectada, diagnosticada con TBD, debe hacer uso de la mascarilla durante el periodo de contagio, mientras se tenga controles bacteriológicos positivos. Es decir, una persona, ¿saben ustedes cuándo se dice fracaso al tratamiento con tuberculosis? ¿Y cuándo se dice una persona que ha sido tratado por tuberculosis? Hay dos términos operativos que hay que entender aquí. ¿Y hay cuándo se dice abandono al tratamiento? Sí, ¿no? ¿Cuándo se dice
fracaso al tratamiento con tuberculosis sensible? A ver, ¿cuándo se dice fracaso al tratamiento con el manejo de la tuberculosis sensible? Pero no está. Profesor, Ahí no, tenemos que revisar. A ver, apague su micro, por favor. El quien participe tan a la amabilidad inmediatamente hace la pregunta y apague su micrito para que no tenemos ese rebote, ese eco que nos altera un poco el proceso. Yo les sugiero en todo esto y tengan a la mano su norma técnica. A ver, les voy a dar una tareita de 2 minutos a 3 minutos para ver cuándo se dice fracaso al tratamiento de la tuberculosis, cuándo se dice paciente tratado, no la tuberculosis sensible, y cuándo se dice abandono al tratamiento. A ver, les voy a esperar, pero ustedes me revisan la normativa. Fracaso al tratamiento. A ver, José. Sí, profesor, como decía, el fracaso al No, ya tratamiento. está bien lo que ya me dijo, ya no me repita, sea, las dos primeras haciendo bien, pero ¿cuándo dice fracaso al tratamiento, José? Ya después del tratamiento, al cuarto mes de tratamiento, profesor, sale positivo la prueba de vaciloscopía, sigue saliendo positivo. A eso se dice fracaso. Perfecto, 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 muy bien. Entonces, hablamos de fracaso. En el manejo de la tuberculosis sensible, el esquema es de 6 meses. La primera fase, ¿cuántos meses es, José? 2 meses, ¿no? Y la segunda fase, 4 meses. 4, profesor. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? El tratamiento inmediatamente se hace la identificación, el proceso ya una vez que ha sido examinado, ha sido diagnosticado, inmediatamente ingresa al tratamiento. Hay todo una incidencia, hay todo un manejo y ahí algunas cositas ha ido ocurriendo en la pandemia, porque el tratamiento es directo, supervisado. No se puede dejar al paciente que lleve a la casa el tratamiento, pero ha habido algunas estrategias, algunos cambios durante esta pandemia. Por eso los he mandado a los estudiantes para que revisen bien cómo está el manejo, el tratamiento de la tuberculosis en el primer nivel de atención. Y ahí he encontrado ya respuestas diferentes en el manejo, el tratamiento en los establecimientos del primer nivel de atención. La norma exige que el tratamiento es directo, supervisado, ¿no? In situ, no se puede dar el tratamiento para casa. Eso es lo que exige la norma, pero a raíz de la pandemia, ¿habrá incorporado alguna normativa que se cambie este proceso? Bueno, eso vamos a tener que revisar. Bueno, entonces, una vez que inicia el tratamiento, cada mes se tiene que hacer una vaciloscopía de control. Primer mes, segundo mes, tercer mes, cada mes se hace la vaciloscopía de control. Pero no solamente se hace la vaciloscopía del control, ojo, en ese proceso se tiene que hacer se tiene que identificar a los contactos, se tiene que censar a los contactos, con quiénes vive y dónde trabaja. Entonces, a los contactos se tiene que examinar. Primero se tiene que identificar si es sintomático, si tiene que examinar. Tanto a los de primer orden o los de segundo orden, que hablaba tal vez otra ponente, que vendría a ser su trabajo o otros lugares donde frecuenta la persona. Se hace la identificación, se examina y de esa manera se va evaluando, se va descartando, ¿no? Entonces, si al cuarto mes de tratamiento, continúas positivo, porque generalmente al segundo mes o al tercer mes, al segundo mes del tratamiento, ya empieza a salir negativo los resultados, generalmente. Pero la normativa dice, si al cuarto de mes de tratamiento continúa saliendo positivo, quiere decir se fracasó el tratamiento. ¿Y por qué se fracasa el tratamiento?
Puede ser porque tal vez abandonó su tratamiento, fue irregular su tratamiento, no sé, hay que examinar, hay que estudiarlo, hay que investigar por qué se fracasa el tratamiento. Puede ser que esta persona viene ya de un fracaso de tratamiento anterior, o puede ser que esta persona ha hecho resistencia a los medicamentos convencionales. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando vamos a un establecimiento de salud. Un establecimiento de salud es un centro potencial para el desarrollo de la tuberculosis. Mucho cuidado con ustedes, muchísimo cuidado. Te deja muchos estragos la tuberculosis. Por eso hay que tener mucho cuidado en ese sentido para ver cómo evitamos adquirir la enfermedad. Bien, entonces, y hay otros aspectos también que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en qué casos administrar la isoniazida como terapia preventiva, que es un fármaco muy importante en el manejo de la tuberculosis, ¿sí? Entonces, yo hace un momento les comentaba de esto, ¿no? Les comentaba que hay que educar, hay que informar bien a la persona que ha sido diagnosticada para que use mascarilla durante el periodo de contagio. Vamos a poner un puntero para... La persona debe usar mascarilla durante el periodo de contagio mientras tenga los controles bacteriológicos positivos. Sí o sí. Cubrir la boca y la nariz al toser, al estornudar y reír, y desechar con cuidado el papel usado en un depósito adecuado. Las medidas de higiene es fundamental. O sea, una acción muy importante en la prevención primaria es que el paciente diagnosticado con TBC realice el uso adecuado de la mascarilla, sepa cubrirse la boca, la nariz cuando tose, cuando estornuda y que practique las medidas de higiene. Lavado de manos, etc. B. El establecimiento, establecer medidas de control de infecciones en los establecimientos e instituciones que albergan personas y en el domicilio de las personas afectadas. ¿Qué significa eso? Por eso también les dije a los chicos, vayan a los servicios de salud para ver cómo se controla, cómo se previene la tuberculosis dentro del establecimiento de salud. Miren, a raíz de la pandemia, recién el personal de salud hace uso de la mascarilla. Pero ya décadas atrás ya se incidía que el personal de salud que trabaja en los servicios de salud, sobre todo en servicios críticos, debía hacer uso obligatorio de la mascarilla, de equipos de protección, sobre todo de equipos de protección respiratoria. Pero simplemente esa medida no se cumplía en los establecimientos de salud. Ahora no, pues, ahora ha cambiado. A raíz de la pandemia por COVID-19, todo el mundo, hasta el común de las personas, utilizamos la mascarilla. Y ahí hay que tener claro también qué tipo de mascarilla. El personal de salud sí o sí tiene que utilizar mascarilla N95. Los pacientes pueden utilizar doble mascarilla o la mascarilla quirúrgica, la mascarilla normal, pero nosotros, el personal, estudiantes, tenemos que utilizar sí o sí mascarilla N95 dentro de los servicios. Más aún cuando estamos en contacto con los servicios. Porque esta es la mejor manera de poder controlar. Pero no solamente el control de infecciones, las medidas de control de infecciones en los servicios de salud pasa por uso de medidas de protección respiratoria. Tiene que ver con la ventilación de los servicios de salud. Vaya, ¿y cómo está la ventilación de los servicios de salud? A veces en un establecimiento se trabaja con ventanas cerradas. Otro, tiene que ver con el manejo de las personas, con la atención de las personas. Ahí hay otro problema también crítico que tenemos dentro de los servicios de salud. Entonces, hay una serie de medidas de control de infecciones que tenemos que cumplir dentro del establecimiento, que más adelante vamos haciendo referencia, y finalmente tiene que ver con la promoción de la ventilación natural en la vivienda del afectado, en lugar de estudio, el trabajo. Es decir, la ventilación, el ingreso de la luminaria es fundamental para reducir esta enfermedad. ¿Cuál es la otra medida de acción fundamental? La otra medida medida de prevención primaria es la administración de la vacuna BCG a los recién nacidos. Y esto ha sido demostrado porque evita las formas graves de tuberculosis. Entonces, la pregunta es en este momento,
¿Qué tanto conocen ustedes sobre la vacuna de la BCG? Partiendo primero por entender qué tipo de vacuna es. Si es una vacuna atenuada, si es una vacuna inactivada. ¿Qué componentes tiene esta vacuna? ¿Cuál es la dosis? ¿Cuál es la forma de administración? ¿Qué reacciones adversas se tienen? Etcétera. Entonces, tenemos que tratar de entender el alcance de esta vacuna, por favor. Y ahí también hay una serie de directivas. ¿Qué pasa si un niño no es vacunado dentro de las 24 horas? ¿Pueden los niños mayores vacunarse contra la BCG, contra la tuberculosis, mediante la vacuna de la BCG? ¿Sí? ¿Y hasta qué edad pueden vacunarse los niños? Entonces, todos esos aspectos están en la norma técnica de la estrategia de inmunización. Entonces, se les ha exhortado a cada uno de ustedes que lo revisen, que lo examinen, toda esta normativa. Y hasta en la última está incluido la vacuna contra el COVID. Y entender que dentro de la salud pública la inmunización, la administración de la vacuna es un elemento clave, fundamental para el control, y eso se está demostrando en esta pandemia. Entonces, esta es una segunda medida muy importante para controlar, para evitar las formas graves de tuberculosis. Tercera acción, control de infecciones y bioseguridad en tuberculosis. Hace un momento les hablaba de que todo establecimiento debe implementar un plan de control de infecciones. Ahora vamos a ver a qué se trata, de qué trata esto. Primero, que es responsabilidad de los directores de la Dirección Regional de Salud, de la red de salud, de hospitales, centros y puestos de salud, garantizar la implementación del control de infecciones y bioseguridad. Es decir, si yo voy al puesto de salud de Mollepata, o voy al centro de salud de Licenciado, o voy al Hospital Regional de Ayacucho, no está implementando el plan de control de infecciones, el plan de control de infecciones y bioseguridad para tuberculosis, ese director, la directora que está a cargo del establecimiento, va a ser castigado severamente. Primer aspecto, hay una gran responsabilidad del director por no haber implementado este plan de control de infecciones y bioseguridad en tuberculosis. Es responsabilidad y es bajo, y hay toda una serie de aspectos, incluso las implicancias de incumplimientos, negligencia, incluso puede ir preso ese director. El personal de salud tiene la responsabilidad de cumplir estrictamente todas las normas de control de infección. Nosotros, incluidos nosotros, los estudiantes que vamos, tenemos que cumplir. Toda red de salud o su equivalente en otras instituciones del sector y los estudiantes deben contar con un comité de control. Es decir, no solo tener un plan, sino tiene que haber un comité responsable de planificar, supervisar y monitorear todas esas actividades para poder controlar las infecciones dentro de un establecimiento de salud. Cuarto, establecer un plan de control de infecciones. ¿Qué debe contener? Esto tiene que ver con lo del 3. Primero, que es responsabilidad de los directores, que es responsabilidad del personal de salud, y debe haber un comité. ¿Correcto? Tercero, ¿qué debe incluir el plan de control de infecciones? Primero, cada red de salud o hospital debe contar con un plan de control de infecciones en tuberculosis. Es decir, tiene que haber un plan. ¿Qué significa? Un plan. Un plan tiene objetivos, tiene estrategias, tiene acciones, tiene responsables. ¿Qué se va a hacer en este año para evitar la tuberculosis? ¿Qué se va a hacer en este año para evitar que no se contagie el personal? ¿Qué se va a hacer para mejorar la atención dentro del establecimiento y evitar la diseminación de la tuberculosis dentro de los servicios de salud? El plan de control de infecciones para los casos de establecimientos de categoría 1.1 a 1.4 debe ser elaborado por el Comité de Control de Infecciones de la TBC de la red de salud. Es decir, la red de salud cumple un papel fundamental aquí. Ellos deben dar las pautas necesarias para ver cómo debe implementarse ese plan. En los establecimientos de nivel 2, el plan de, o sea, ya en hospitales 2.1, el plan de control de infecciones debe ser elaborado por un comité de control de infecciones de ese establecimiento. Las actividades del plan de control de infecciones deben estar incluidos dentro del plan operativo anual, es decir, un plan que se debe cumplir, que se debe operativizar. Entonces, igual los directores son responsables de implementar este plan. Si no hay un plan, ahí vamos a tener problemas. Muy bien. ¿Cuáles son las medidas de control de infecciones en los establecimientos de salud? Ahí yo quiero que entiendan qué incluye las medidas de control de infecciones, que hace un momento hablamos
mira, vamos a recordar, primero hablamos control, luego plan, y ¿cuáles son las medidas de control de infecciones? Las medidas de control de infecciones de tuberculosis son básicamente dos: medidas de control administrativo, medidas de control ambiental y medidas de protección respiratoria, básicamente. Tres aspectos importantes. Sencillo, ¿no? Entonces, las medidas de control de infecciones van a las medidas de control administrativo, a las medidas de control ambiental y las medidas de protección o control de protección respiratoria. Es decir, tiene que ver con el uso de las mascarillas. ¿Y qué incluye las medidas de control administrativo? Señoritas, jóvenes, esto es bastante importante entender. Muchas veces cuando no se entiende esto, empezamos a hacer negligencia y por eso el personal va a ser sancionado. ¿Qué incluye? Búsqueda activa y evaluación inmediata de los sintomáticos respiratorios en todos los servicios del establecimiento. Ampliar horarios de atención del laboratorio de TBC, acortar los tiempos de emisión de los resultados, optimizar los sistemas de aporte e identificación de los casos. Caramba, ¿qué significa esto? Búsqueda activa e evaluación inmediata. No vamos a esperar todavía que llegue al servicio de medicina para identificar el caso. Vamos a suponer que en el servicio de triaje o en el servicio de admisión o en la sala de espera hay pacientes que están esperando su turno para recibir la consulta pertinente. Y ves muchas personas, aglomeración de personas, ves un conjunto de personas. A veces el servicio de triaje, al no funcionar bien, a veces se genera también este problema. Entonces, tú observas que en la sala de espera hay una persona que está tosiendo. Te acercas sutilmente: señora, muy buenos días. ¿Usted a qué hora tiene su cita con la consulta del médico? Tengo en 1 hora. Usted va a esperar 1 hora, perfecto. Veo que está usted tosiendo, ¿sí? Está tosiendo, perfecto. Y le preguntas: ¿desde cuándo está usted tosiendo? Señorita, yo estoy tosiendo más de 15 días. Alerta. Alerta. En ese momento hay que poner las 4, como se dice, todos los radares. Entonces, sutilmente se le dice: señor o señora, permítame acompañar, vamos a hacerle una evaluación previa antes que ingrese al servicio de medicina. Perfecto. Se le lleva inmediatamente a la unidad de tuberculosis o a la estrategia de tuberculosis y se le identifica, se le registra. E inmediatamente se examina, se le toma la primera muestra de BK. Inmediatamente. Y luego se le da el segundo frasquito al día siguiente. ¿Correcto? Inmediatamente. Entonces, si estamos en un establecimiento como licenciados, si estamos en un establecimiento que tiene laboratorio, por ejemplo, en los 1.3, 1.4 ya hay laboratorio, inmediatamente tú llevas la muestra al laboratorio. O si no, haces la orden y le llevas al usuario. Señorita, ¿por qué me están llevando al laboratorio? Pero tenemos que descartar, tal vez tengas un problema, ya vamos persuadiendo. Entonces llegamos al laboratorio y se obtiene la primera muestra. Inmediatamente se hace el examen. El examen debe ser inmediato, no se va a esperar al día siguiente como otros tipos de examen, no, inmediato se hace el examen. Y de repente, en menos de 1 hora ya debe estar saliendo el resultado. Y salen los resultados. Enfermera, enfermero, ya salió el resultado. ¿Qué fue? Positivo. Vaya. Inmediatamente, si tiene consulta médica, se prioriza la atención del caso. Se prioriza. Se conversa con el médico, se tiene que atender prioridad. ¿Por qué? No va a esperar otra hora más pues para que se la atienda, porque en esa hora va a contagiar al personal y a las personas que están esperando la consulta. Se prioriza la atención. Entonces, se tiene que hacer una búsqueda activa y una evaluación inmediata de los casos. Igual pasa a nivel de hospitales, en emergencia, en el servicio de hospitalización, consulta externa, etc. Identificar, examinar rápidamente. Atención ambulatoria de pacientes con TB confirmada en horarios diferenciados. Por ejemplo, si viene para su consulta, puede ser que esa persona no está viniendo para su consulta médica, está viniendo para otra consulta, para descarte de diabetes. Entonces, esa persona se tiene que atender primerito, aunque vino un poco tarde a recoger, se le tiene que priorizar la atención. Tampoco se le puede decir al final.
Y muchas veces, pues, pero señorita, esa persona ha venido recién. Ah, bueno, señora, es un caso especial, por eso se le está teniendo. Y si insiste, se le llama a un lugar especial y se dice, mira señora, tenemos un caso especial, una persona muy especial, pasible de contagio de una enfermedad rara, no le vamos a decir qué, y por eso le estamos priorizando la atención. ¿Usted quiere los datos? Allá, viene ya otros datos, eso es un tema legal, no se puede saltar la información así por así. Entonces, la atención ambulatoria, atención preferencial, tanto en laboratorio, hospitalización, etcétera, es fundamental, ¿ya? ¿Qué más incluye las medidas de control administrativo? Priorizar que los resultados de baciloscopía de muestras que proceden de los servicios de emergencia y hospitales se entreguen dentro de las 2 horas que haya siguientes de recibir en el laboratorio. Inicio inmediato de tratamiento. En el acto se tiene que iniciar con el tratamiento de todos los casos diagnosticados. Atención del paciente con diagnóstico de TBC pulmonar frotis positivo y TBC frotis positivo por otras en horarios preferentes, bajo medidas de control de infecciones. Capacitación permanente al personal, a los familiares, sobre transmisión y prevención de la tuberculosis. Evaluación del riesgo de transmisión en los diferentes servicios y vigilancia activa. Es decir, hay que ver cómo es la atención, si hay buena ventilación, si hay buena iluminación, se están cumpliendo con las medidas de protección respiratoria. Tal vez el paciente con TBC no está haciendo uso de las medidas de protección respiratoria, tal vez las mismas personas. Todos estos aspectos contemplan medidas de control administrativo. Y ahí hay que tener mucho cuidado los que por vez primera ingresamos al establecimiento de salud. Y seguramente cuando a mi grupo, bueno, yo les digo al grupo, a los 3 grupos donde estoy a mi cargo, lunes, martes y miércoles, les dije eso. A ver qué les dice. Y un poco ya ahí estoy viendo qué tanto conoce el personal sobre estas cosas. Y veo pues con mucha preocupación, no conoce mucho de lo que hay en esta normativa. Le dijeron que pueden hacer esto, hacen esto, pero no realmente en esta perspectiva. Luego vienen las medidas de control ambiental. Aquí hay que maximizar la ventilación natural e instalar sistemas de ventilación mecánica en establecimientos como hospitales o servicios donde hay un manejo como unidad de cuidados intensivos, sala de operaciones, etc. Priorizar la ventilación natural garantizando las puertas y ventanas permanezcan abiertas, libres de cortinas, ojo, libres de cortina u otro mobiliario. A veces en los consultorios de crecimiento y desarrollo lo cierran la ventana o a veces ponen su cortina. No, hace frío, que esto, que el otro. La normativa dice, tiene que garantizarse que las puertas y ventanas permanezcan abiertas, libres de cortina u otro mobiliario. Ubicar las áreas de espera de pacientes ambulatorios en espacios abiertos y bien ventilados. Muchas veces en algunos establecimientos, en algunos hospitales están hacinados, peor que el micro. En salas de hospitalización para el aislamiento de pacientes con TB, MDR, XDR, debe maximizarse la ventilación natural o implementar la ventilación mecánica para garantizar un mínimo de 12 recambios de aire por hora. No estamos hablando de 12 recambios en 24 horas, por hora. Y eso no sé si se hará o no se hará. Luego vienen las medidas de bioseguridad. Aquí, el personal de laboratorio donde se procesen muestras para el diagnóstico de TBC de los diferentes niveles de atención deberán implementar medidas de contención durante la manipulación, conservación, transporte de las muestras biológicas, porque muchas veces por ahí puede el mecanismo de transmisión de la enfermedad. El Comité de Control de Infecciones del establecimiento de salud debe evaluar periódicamente estas condiciones de bioseguridad. Es decir, en general se tiene que evaluar cómo se viene cumpliendo el plan de control de infecciones, las medidas de control de infecciones dentro. ¿Y cuáles son las medidas de control de infecciones? ¿Cuáles son? ¿Cuáles hemos dicho? Primero, mira, nos olvidamos antes de medidas de control, la C, nos olvidamos las medidas de control respiratoria, por favor, sino que aquí estoy teniendo problemas con el apto, no me está saliendo las PPTs así fluido, se me está entrecortando. ¿Se está observando bien Aldair los PPTs? Ya, voy a ver, bendito, el tiempo es lo peor que pasa rápido. Vamos, entonces, aquí voy a enfatizar las medidas de control
las medidas de protección respiratoria. Algo lo que se hace también para controlar el COVID, lo mismo que tiene que ver para la tuberculosis. ¿Qué incluye? Asegurar la disponibilidad de respiradores N95 para uso de los trabajadores en cantidad y calidad adecuadas en las áreas críticas y de mayor riesgo. ¿Cuáles son las áreas? En realidad, ahora todos los establecimientos son de alto riesgo. O sea, ya no, antes para la tuberculosis se veía así, pero ahora no, todo. Y yo veo ahora, en este momento, hemos dado directivas para que cómo los estudiantes tienen que ir a los establecimientos de salud. En establecimiento de salud, ustedes tienen que hacer uso de la mascarilla N95. Y ahí hay toda una dinámica interesante. Hace poco uno de sus compañeros hizo la presentación de una tesis del cumplimiento del uso de las medidas de protección respiratoria frente al COVID. Hay un resultado interesante que hizo aquí en Huascaura. Resultados finales que la mayoría no hace uso adecuado de las medidas de protección respiratoria. Y habría que ver también cómo se cumple eso en los establecimientos de salud, en otros, y cómo el personal de salud cumple con las medidas de protección respiratoria. Capacitar a los trabajadores de la salud en el uso, conservación. El uso del respirador N90 tiene todo un procedimiento de uso, de manejo, de cuidado. Adquirir respiradores N95, no solo hay una sola talla, hay varias tallas, la S, la M, la L. Mucho cuidado. Todo paciente con TB pulmonar o con sospecha de TB que se encuentre en el establecimiento durante su traslado en ambulancia o otro medio debe usar mascarillas. Ahora pues, con el COVID todos ya hacemos uso. Luego viene este tema de la bioseguridad y entonces ya sabemos que incluye las medidas de control de infecciones, ¿no? Ya sabemos. ¿Sí? Esto vamos a repetir como el Padre Nuestro. Medidas de control administrativo, medidas de control ambiental y medidas de protección respiratoria. Hasta ahora va 5 medidas en general para lo que es para la prevención primaria. La sexta tiene que ver perdón. Un ratito, se nos ha avanzado muy rápido. Entonces estamos aquí, en la cuarta, la quinta, y luego venía la sexta. 6 medidas importantes. Luego viene ya la prevención secundaria. No solo la prevención primaria es fundamental en el control de la tuberculosis, sino aquí viene la prevención secundaria. En algunos es muy importante la prevención primaria, pero en otros, tanto la prevención primaria como la prevención secundaria es clave. Y en este caso, la prevención secundaria tiene que ver con el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Entonces, lo que dice, se debe fortalecer las actividades de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de todos los casos de tuberculosis con frotis de esputo positivo. ¿Y qué viene acá? Primero, el estudio de contactos, ¿no? El estudio de contactos que comprende censo. Es decir, en la primera entrevista de enfermería se debe censar, registrar todos los contactos de la persona con TB. Después del examen, del censo que viene, el examen. Todos los contactos censados deben pasar por una evaluación médica para descartar la infección o enfermedad por Mycobacterium tuberculosis. A los contactos con sintomáticos respiratorios o con PPD positivo, se les debe realizar una radiografía de tórax. El médico tratante decidirá la indicación de tratamiento antituberculosis, terapia preventiva con isoniazida u observación de acuerdo a lo dispuesto en la presente norma técnica. Aquí tenemos la prueba de tuberculina. Me gustaría que en esa partecita le den una miradita. ¿Por qué se hace esta prueba? ¿Para qué sirve esta prueba? ¿Qué nos permite determinar esta prueba? La prueba de PPD es una prueba muy importante para ver si la persona ha sido expuesto o no a la enfermedad o estuvo expuesto al bacilo. Y aquí tenemos, mira, si es mayor a 10 milímetros, quiere decir es positivo. Si es menor,
es negativo. Pero mucho cuidado, ¿cómo se controla? Después de aplicar la prueba, el PPD, se hace una pápula, entonces hay que esperar unos 2, 3 minutos, esperamos y para ver si hace positivo, si se pone un eritema, ¿no? Y si hace positivo mayor a 10 milímetros, entonces positivo. Si es menor, no, falso. Después, ¿qué viene? El control. Todos los contactos deben ser examinados. A lo largo del tratamiento del caso índice, en caso de la tuberculosis sensible, la evaluación se realizará al inicio, mira, en el cambio de fase y al término del tratamiento. En casos de la TB resistente, la evaluación se realizará al inicio del tratamiento cada 3 meses y al término. Entonces, no solo se hace seguimiento a la persona afectada, sino también se controla a sus contactos. Al inicio, cambio de fase y al término del tratamiento. No solo al final, el examen de baciloscopía después de los 6 meses se hace a la persona, sino también a sus contactos. O sea, es un trabajo integral, un trabajo bastante especial en el manejo de la tuberculosis. Bueno, y entonces, y algo muy importante que debemos ver con respecto al diagnóstico y tratamiento, ¿quiénes deben recibir la terapia preventiva con isoniazida y por qué? Las personas que deben recibir terapia preventiva con isoniazida, menores de 5 años que son contactos con caso índice con TB pulmonar, independientemente al resultado de flotis de esputo del caso índice y del resultado PPD del menor. Personas de 5 a 19 años con PPD igual o mayor a 10 milímetros y que son contactos del caso índice con TB pulmonar. Personas con diagnóstico de infección por VIH independientemente al resultado de PPD. Conversión reciente menos de 10 años del PPD en trabajadores de salud y en personas que atienden poblaciones privadas de libertad. Ya el médico tratante evalúa la indicación de la terapia preventiva con isoniazida. Y la prevención terciaria, entonces miren, la prevención secundaria básicamente está orientado al diagnóstico, tratamiento precoz de la persona y si tiene sus contactos, hacer la evaluación de sus contactos. No solo la evaluación, sino hacer todo un seguimiento. Y la prevención terciaria es el conjunto de acciones dirigidas a la rehabilitación de las personas afectadas por TBC que presentan complicaciones durante su enfermedad y que provocan secuelas físicas cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de las personas. La rehabilitación respiratoria es importante que sea considerada en la atención. Bueno, entonces, la rehabilitación es otro tema que entra en el manejo de la tuberculosis. Porque la tuberculosis te genera pues problemas, secuelas, así como el COVID nos genera secuelas. Hay muchas personas que han quedado con el pulmón severamente afectado. Se tiene que iniciar con un proceso de rehabilitación. Y eso mismo ocurre, hasta peor ocurre con la tuberculosis. Y de verdad no es fácil. No es fácil lograr la recuperación, más aún en los casos de tuberculosis multidrogresistente o extremadamente resistente. Y eso es el peligro en este momento en los servicios de salud. El personal de salud no solo se expone a cualquier tipo, a las tuberculosis sensibles, sino nos exponemos a las formas graves de tuberculosis. Y si adquirimos ese bacilo resistente, imagínense, ¿cuál va a ser nuestra situación? No va a ser fácil. No es fácil resolver un caso grave, un caso de MDR. No es sencillo, no es sencillo. La probabilidad de salir no es como quisiéramos. Hay un conjunto de factores que van interactuando. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bien, voy a yo suspender aquí porque definitivamente hay mucho por hablar sobre el diagnóstico, y algo muy importante que yo quisiera que se tenga en cuenta en el diagnóstico a nivel de la captación, con el procedimiento para el estudio de sintomáticos respiratorios. Este es muy importante que hay que tener en cuenta en los establecimientos del primer nivel de atención. ¿Cuál es el procedimiento? El personal de salud debe solicitar 2 muestras de esputo para prueba de baciloscopia previa educación para una correcta obtención de muestra. Cada muestra se acompaña por su solicitud de investigación bacteriológica llenada de acuerdo al DNI o carnet de extranjería.
Registrar los datos del sintomático respiratorio en el libro de registro de sintomáticos respiratorios. Explicar al paciente el correcto procedimiento para la recolección de la primera y segunda muestra de esputo y entregar el frasco debidamente rotulado. Verificar que la muestra obtenida sea de por lo menos 5 mililitros. No se debe rechazar ninguna muestra. Entregar el segundo frasco debidamente rotulado para la muestra del día siguiente. En casos en que existe el riesgo de no cumplirse con la recolección de la segunda muestra, se tomará las 2 muestras el mismo día con un intervalo de 30 minutos. Esta acción debe aplicarse en personas de comunidades rurales o nativas que viven en lugares lejanos, personas en tránsito de un viaje, personas con comorbilidad, importante que limitan su desplazamiento, personas con dependencia o drogas, alcoholismo o problemas de conducta y en atenciones de los servicios de emergencia. Conservar las muestras protegidas de la luz solar hasta su envío al laboratorio local a temperatura ambiente dentro de las 24 horas. Se puede conservar las muestras a 4 grados centígrados hasta 72 horas antes de su procesamiento. Transportar las muestras en cajas con refrigerantes. Los laboratorios deben recibir las muestras durante todo el horario de atención. Aquí no, solamente no, todo el horario de atención. Los datos del paciente, el resultado deberán ser registrados en el libro de registro de muestras para investigación bacteriológica en tuberculosis. Y bueno, entonces, hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta en el manejo, en el tratamiento, y la atención de enfermería aquí es clave. Tiene que ver con organizar la búsqueda de casos, tiene que ver con educar y brindar consejería al paciente antes de iniciar el tratamiento, tiene que ver con organizar la administración del tratamiento, de la TB sensible, tiene que ver con organizar la administración del tratamiento de la TB resistente. Su función es promover la adherencia al tratamiento porque la persona que recibe el tratamiento no aguanta, no es fácil recibir diario el tratamiento. Evitar la irregularidad del tratamiento, coordinar el seguimiento del tratamiento, organizar el estudio de contactos y la administración de la terapia preventiva, organizar la derivación y transferencia, organizar el sistema de registro de información y análisis de la información. Entonces, hay un papel fundamental en ese sentido, por eso tenemos que entender, comprender en su complejidad. Vean, inicialmente se ha dado material para esto. Nosotros hemos compartido información valiosísima y hemos entregado la norma técnica de TB del 2013. Aquí tenemos esta normativa que tiene en su haber. Ya es una normativa que tienen en su haber, que hay la necesidad de revisarlo tantas veces sean posibles, por favor. Por más que se cansen, tantas veces revisen. Y cada vez esta normativa se va actualizando. No es que es una normativa que queda ahí, es una normativa que está en constante actualización. Entonces tenemos que ir revisándolo periódicamente, no lo podemos dejar. Y en la parte final, si ustedes se van a dar cuenta, hay una serie de registros. Ya, hay una serie de registros que es importante que ustedes lo observen. Porque a veces no lo tomamos en cuenta, porque antes, si no nos los dice nadie, no lo tomamos en cuenta. Y es muy importante tener en cuenta estos registros, porque estos registros son los mismos que van a encontrar en los establecimientos de salud. Por ejemplo, aquí tenemos el libro de registro de sintomáticos respiratorios. Ya incluso aquí en la parte anterior está algunas instrucciones que hace referencia sobre el libro ¿no? Hay una serie, por ejemplo, hay unas definiciones operativas muy importantes, mira. Voy a ampliar un poquito la imagen para darle una miradita especial. Datos de filiación, todos los datos se van especificando y te va diciendo qué tienes que llenar. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos otros registros, libros de registro de muestras. Bueno, aquí tenemos libros de seguimiento de pacientes que reciben tratamiento en primera línea. ¿Ve? Denle una miradita a estos registros, por favor, porque muchas veces cuando van al establecimiento, aquí tenemos, esta es una ficha muy importante, por favor.
Por ejemplo, esta fichita, ¿qué dice? Tarjeta de control de tratamiento. Es muy importante que ustedes me lo revisen y lo traten de asimilar para ver cómo se maneja el tratamiento de los casos. Y es parecido a esta ficha que van a encontrar en los establecimientos de salud. Es casi lo mismo, no va a encontrar diferente. Aquí que tenemos, esta es otra ficha muy importante, tarjeta de control de tratamiento. Y así vamos encontrando, incluso está la ficha para orden laboratorio, etc. Vamos a encontrar otros documentos importantes. Muy bien. ¿Qué más hemos compartido? ¿Qué más hemos compartido en las lecturas? Hemos compartido la norma técnica de tratamiento de la TB multidrogo resistente. Hemos compartido la resolución M26 de la vigilancia epidemiológica de la tuberculosis. Son normativas importantes que hay que tener en cuenta. Y esto data recientemente, del año 2019. ¿Por qué es importante esta normativa? La vigilancia es un aspecto muy importante que es parte de la acción de enfermería en el primer nivel de atención. Aquí dice, guía técnica para la investigación epidemiológica de brotes y otros eventos de importancia relacionados a la tuberculosis. Ojo. Entonces, démosle una mirada. ¿Qué cosa tiene? ¿Qué aspectos hay? Todo eso tenemos que ir revisando. Yo les dije ya hace varias semanas, por favor, se nos vienen cosas más fuertes. En este momento estoy haciendo uso de algunos minutos que tiene que ver con otra temática, pero no me puedo saltar a otra temática cuando veo preliminarmente que nuestros participantes están un poco, no están teniendo claro las ideas, no estamos, como se dice, apuntando en el blanco. Y tenemos que revisar, tenemos que leer, tenemos que examinar, tenemos que analizar estos documentos. No solo estos documentos, sino hay artículos científicos, etcétera. Y eso es lo que tenemos que hacer. El grupo que expone tiene que tratar de un poco facilitar también algunos aspectos para entender mejor los temas que vamos tratando. Correcto, entonces, no sé, en esta parte sobre tuberculosis, si hubiera alguna cuestión ya un poco cerrando, por favor, no sé si hay algo que queda pendiente aquí. Sí, Jefer, adelante. Profesor, ¿tendría lo que es el tratamiento quirúrgico el TBC, profesor? El tratamiento quirúrgico, no hemos escuchado del tratamiento quirúrgico, si los hay, no tengo información en este momento, salvo que hayas tú obtenido alguna información, Jefer. No, profesor. Corta había sido la información, pero no está tan concisa. Sí hay ciertos avances en esa materia, pero básicamente lo que estamos hablando ya para aquellos pacientes que han sufrido una afectación total de los pulmones, ¿no? Ustedes saben que cuando afecta la tuberculosis a los pulmones genera una fibrosis total. ¿Y qué significa una fibrosis total? Ese pulmón no sirve, pues. Ya no sirve, no tiene operatividad. ¿Qué hay que hacer? Hay que trasplantar los pulmones. Y eso, pues, hacerlo en estas condiciones, en el contexto actual, muy complejo, muy complicado. No es nada sencillo estos aspectos. Bien, entonces, no sé si hay algo final, por favor, en estos temas para ir cerrando y entramos ahora sí a la otra temática. ¿Correcto? Bien. Cerramos entonces el tema de la tuberculosis, dejando la tarea de todos los grupos. En esta semana estamos abordando el tema de la tuberculosis. Ya estamos ya en el tema de control de enfermedades metaxénicas, digo eso. Y aún así agarramos un buen tiempo de los primeros minutos antes de iniciar el tema, vemos todavía este tema. Y entonces ya en esta semana estamos viendo a nivel de laboratorio, estamos viendo el tema de control de las enfermedades metaxénicas. Entonces, para aquí hay un grupo, pues, hay un grupo. A ver, quiero ver este grupo por quién está conformado y no sé si ya estamos listos para la presentación. Y algo que voy a hacer referencia a lo siguiente. El día de mañana vamos a trabajar este tema a los dos grupos. Vamos a juntarlo con los dos grupos para un poco darle una mirada interesante. Iniciamos a las 4, terminamos a las 6 en punto con ambos grupos. El día de ayer no trabajé el tema de control de enfermedades metaxénicas
por trabajo relacionado a la escuela, estamos con el tema de la autoevaluación, un trabajo bastante sacrificado, que terminamos en altas horas de la noche, pero son catalogados, no, su naturaleza epidémica en varias regiones del Perú, incluso en otros países. En esa medida vamos a tratar de entender cómo se manifiesta, qué llamamos enfermedades metaxénicas, qué características tiene, qué enfermedades metaxénicas vamos a abordar, y en esa dinámica vamos a tratar de entender la cadena epidemiológica o la cadena de transmisión de cada una de las enfermedades metaxénicas. Vamos a encontrar un conjunto de enfermedades metaxénicas, partiendo por el agente causal, el mecanismo de transmisión, la puerta de entrada, el huésped, podemos hacer referencia al periodo de incubación, ¿sí? Los signos y síntomas, el tratamiento. No todas tienen tratamiento, no todas. La gran mayoría de las enfermedades metaxénicas no tiene tratamiento, pero felizmente en todas hay las medidas de prevención. A través de las medidas de prevención podemos controlar las enfermedades metaxénicas. Entonces, antes que el grupo intervenga, porque nos faltan aproximadamente 18 minutos, necesito la participación en el chat. ¿A qué llamamos enfermedades metaxénicas? No quiero la participación del grupo que va a exponer. Antes de eso, que me confirmen los nombres de los que van a exponer, por favor. ¿Quiénes son los que exponen hoy día? Sí, profesor. Presente Mitma Enciso, Jorge Enrique. Jorge Enrique, ¿quién más? Sí, profesor, Moisés. buenas tardes. Mi nombre también fue Moisés Zamora Yelson. ¿Quién más? Quispe Guamán José Luis, profesor. José Luis Quispe. Perfecto. Por lo pronto, ya les voy comentando a las tres, por favor, organicen su presentación para el día de mañana. No vamos a redundar. ¿Ya? Quiero que me organicen ambos grupos, tanto de hoy día y el día de mañana, porque no ha expuesto. Quiero que me hagan una sola presentación. No me redunden. Utilicen el mismo PPT, pero no me redunden. Sepan hacer uso del tiempo adecuado para un poco enfatizar la naturaleza de esta enfermedad. Con ustedes le vamos a dar unos minutos más y entender mejor el comportamiento de este problema. Antes de eso voy a hacer un pretest sobre las metaxénicas de algunas cosas pequeñísimas que es importante tener en cuenta. Entonces, a ver, en el chat necesito que me señalen qué cosa es una enfermedad, por qué se dice cuál es la característica de una enfermedad metaxénica. A ver, en el chat, a ver, de manera breve. Dice su compañera, a ver, vamos a ver, qué interesante, ¿no? Son enfermedades que se transmiten por un vector. Entonces yo puedo entender que hay un solo vector que se encarga de transmitir todas las enfermedades metaxénicas, como los moscos, los moscos. Yo puedo decir que serán pues las moscas de la casa, ¿no? Esas mosquitas que hay en la casa, esas moscas son, ¿a eso se refiere o se referirá a otras moscas? No sé. No sé si ese mosquito, si hablan del mosquito, por ejemplo, yo me voy al valle del río Apurímac. No, aquí al valle de Muyurina, no a Apurímac. ¿Esos mosquitos serán responsables de transmitir las enfermedades metaxénicas? Bueno, entre las enfermedades, son enfermedades transmitidas por vectores, entre ellos malaria, dengue, leishmaniasis. Me dice por ahí también, son enfermedades que se transmiten por vectores como animales e insectos. Animales y insectos. Vamos, ya hay un poco, ya entró el tema de animales. ¿Cuáles serían esos animales que son responsables de transmitir las enfermedades metaxénicas? Es una enfermedad que se transmite al huésped por un portador animado, no humano, denominado vector. Al grano, ¿no? Vector. ¿Cuál será pues ese vector? ¿Cuál será ese vector? Entonces, y habíamos que hacer una relación de las principales enfermedades metaxénicas. Efectivamente, aquí el
el comportamiento de las enfermedades metaxénicas va a estar determinado por el comportamiento del vector. Aquí juega un papel determinante los vectores. Y generalmente, ¿cuáles son los vectores que se encargan de transmitir estas enfermedades metaxénicas? Entonces, ahí hace referencia, hay uno del tipo del Aedes o el chikungunya. El chikungunya, no sé, a ver. No, el chikungunya no es un mosquito, es la enfermedad en sí, Perfecto. Hay que tener cuidado ahí. Entonces, hay varios tipos de vectores que hay que conocerlos, hay que entenderlos, y ahora vamos a empezar a familiarizarnos, porque no podemos hablar de todos los vectores, no podemos hablar de todos los zancudos. Hay determinados vectores que son los responsables de transmitir estas enfermedades. Entonces, tenemos que conocerlos, tenemos que entender un poco su dinámica. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con el comportamiento del Aedes aegypti. Es uno de los vectores que entra con fuerza en el desarrollo de esta enfermedad. Y en tal caso, puedo yo hacer una pequeña presentación motivacional para ver, por ejemplo, qué características tiene el Aedes aegypti. No sé si tengo esta referencia. A ver, voy a buscar en mi material de trabajo esto de acá. No sé si lo tengo. Si lo tengo, podemos ver algo que esté relacionado con el Aedes aegypti. Estoy buscando. Ajá, creo que sí. Voy a ver, sí lo encontré. A ver, vamos a ver qué tanto. Esto lo van a ver en la práctica algunos que he compartido. Seguro no sé si compartirán el resto, pero vamos a ver acá. Voy a ver si lo tenemos por esta. Vamos a ver, YouTube. A ver. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las... Yo siempre señalo que entre las enfermedades metaxénicas de mayor impacto a la fecha es la malaria y el dengue. Pero en este momento, incluso más que la malaria, es el dengue que está generando mayor problema en la población. Por eso, y no solo el vector que tiene que ver con esta enfermedad, es no solo para el dengue, sino también es común para otras enfermedades metaxénicas. Por ejemplo, el Aedes aegypti es un vector que transmite para el Zika, para el chikungunya, para la fiebre amarilla. Por eso le vamos a dar una miradita a este vector, que es un vector sumamente especial. Voy a compartir entonces, y antes de compartir, primero voy a apagar mi audio. Aedes aegypti, ciclo de vida. Aedes aegypti es un mosquito pequeño procedente de África, de color oscuro, con distintivas marcas blancas y un tamaño aproximado de 5 milímetros. El ciclo de vida del mosquito es el proceso y cambio que tiene en cada uno de sus 4 estados: huevo, larva, pupa y adulto. Después de aparearse durante el vuelo, la hembra consume sangre, madura sus huevos y al cabo de 1 a 3 días está lista para depositarlos en recipientes ubicados en zonas frescas y sombreadas. La temperatura ideal para la incubación es entre los 23 y los 28 grados centígrados. Este es el inicio de la fase acuática. Los huevos miden alrededor de 1 milímetro de largo. Algunos son capaces de resistir y sobrevivir entre 7 y 12 meses y sin depósitos de agua.
Cada vez que una hembra se alimenta de sangre, pone aproximadamente tandas que pueden alcanzar hasta los 50 huevos sobre las paredes de los recipientes, y durante toda su vida, una hembra puede colocar entre 150 y 300 huevos. Una vez se rompe el huevo, surge la larva. Las larvas viven en el agua, alimentándose de la materia orgánica que se encuentra en el agua del recipiente. Su desarrollo se completa entre 5 y 7 días antes de convertirse en pupas. Las larvas se transforman en pupas. Este estado corresponde a la última etapa de maduración de la fase acuática. Las pupas inicialmente tienen un color blanco. Cuando maduran se van tornando oscuras y se mantienen en este estado por unos 3 días hasta emerger, iniciando una metamorfosis en la que finalmente se transforma en el mosquito adulto. El mosquito adulto totalmente formado rompe la carcasa de la pupa y la abre manteniéndose en la superficie del agua. Los aedes hembra, a diferencia de los machos, son hematófagos, es decir, consumen la sangre. En otras palabras, solo la hembra pica al ser humano. Este mosquito es de vuelos cortos y en las calles urbanas. Una de las características a tener en cuenta es que el mosquito Aedes aegypti no solo se reproduce en comunidades vulnerables. Todos estamos expuestos a este vector sin importar condición social. Por eso es importante prevenir y no permitir la propagación de este mosquito mediante la eliminación de los criaderos de tu comunidad, escuela, hogar y demás lugares en que este mosquito se pueda reproducir. Todos y todas podemos prevenir el Aedes aegypti. Bueno, entonces, ya en este poco tiempo hemos entendido, mira, qué especial es este vector. Y así vamos a tener que ir entendiendo los otros vectores, porque el control de estas enfermedades tiene que ver básicamente con el control vectorial. Y por eso ahora se habla en el manejo de las enfermedades metaxénicas, se habla de control biológico, se habla de control químico, se habla de control químico, físico, biológico. Y se hace mucha incidencia en la participación social, en la participación comunitaria, en la articulación intersectorial. Porque estos problemas no los resolvemos de manera sencilla. No es un problema que solamente compete al sector salud, sino compete a diferentes sectores. Ahora, hay un factor que a esto se añade, como les decía su compañero. Los factores que intervienen en el desarrollo de estas enfermedades son diversos y es muy importante ir analizando. Un factor que en este momento repercute gravemente en el desarrollo de la enfermedad es el cambio climático. Y el cambio climático tiene que ver con muchas manifestaciones, ¿no? Entonces, y ahí, sobre eso, se acompañan las condiciones de saneamiento deplorables, la falta de un sistema de agua potable. Por ejemplo, el dengue es muy común en la zona costera norte del país, en Ica, Lima, es muy frecuente el dengue. ¿Qué ocurre? Pero el dengue no afecta sobre todo a las zonas, en las zonas donde hay mejor calidad de vida. Se da básicamente en las zonas donde hay pobreza, hay exclusión, familias que viven en condiciones deplorables, porque estas familias, ¿qué hacen? Almacenan el agua en recipientes y a veces por falta de mantenimiento de estos recipientes se van ahí anidando, se van desarrollando el vector. Eso es en caso del dengue. Y hablamos de sus formas graves. Tenemos no solo el dengue, tenemos la malaria. La malaria es otro problema serio que enfrentamos no solo de ahora, desde hace muchísimo tiempo. La malaria viene desde hace siglos atrás. No sabemos con precisión. Y algo muy importante en el control de la malaria, Perú ha sido uno de los países que aportó el manejo de la malaria. La malaria no solo se da en el Perú, se da en el mundo. En el Perú se logra descubrir un medicamento durante la conquista. Los españoles vieron que aquí en el Perú ya tenían la forma de cómo manejar, controlar la malaria. Y pues
y era una planta milagrosa que resolvía este problema. Gracias a esto se pudo controlar la malaria a nivel internacional en su momento. Pero y ahora ya se desarrollan nuevas formas, ¿no?, de elaboración de estos medicamentos sintéticos que ya suplen a estos medicamentos originarios. ¿Y de qué planta estoy hablando para el tratamiento de la malaria? A ver. Aquí. Claro que sí, y nosotros lo llevamos en el escudo nacional. Lo llevamos en el escudo nacional. Entonces, en el tiempo, ya se ha ido descubriendo, reitero, nuevas formas sintéticas del tratamiento de la malaria, pero hoy día sigue siendo un problema de salud pública en el Perú, en nuestra región. La incidencia de casos a veces varía, pero va a depender del entorno. Y aquí nuevamente juega un papel importante la detección, el diagnóstico oportuno y el tratamiento correspondiente, ¿sí? A base de cloraquina, primaquina, y ahí nuevamente tenemos que enfatizar las otras. No solo tenemos la malaria, tenemos la leishmaniasis, en sus formas diversas, la mucocutánea, la cutánea, la visceral. Tenemos la fiebre amarilla, es una de las enfermedades metaxénicas más letales que hay hasta el momento. Felizmente hay vacunas. Si no hubiese vacuna, ¿qué sería la vida? De verdad, muy complejo, muy difícil, ¿no? Pero ahí tenemos la vacuna. Me gustaría que lo entiendan para la próxima sesión, cómo es la vacuna antiamarílica, por favor. Nuevamente, entre el tema de la vacuna, este profesor chinchoso, fastidioso, nos sigue fastidiando con la vacuna. Y mi tarea para la próxima sesión, les voy a pedir que me presenten la norma técnica de inmunización, la ultimita. Estudiante que no lo tenga a la mano, esta norma técnica se va a hacer, lo voy a disminuir los puntajes que crean necesarios en ese momento. Ya, por favor. No lo hagan por puntaje, sino sea una herramienta para ustedes para entender, comprender mejor sus intervenciones. Vamos a abordar la Bartonella, la enfermedad de Chagas, la triponamiosis, lo vamos a abordar. Seguramente el grupo nos va a ir presentando, entonces yo lo único le pido en este momento que se ponga el contacto, por favor, José, ¿quién más? A Jorge, María, ¿no? A Mitman Jorge. Sí. Enciso y Moisés Zamora. Jorge, Yelson y José Luis, por favor se ponen en contacto con el otro grupo para ver de qué manera lo abordamos la temática. Vamos a tener aproximadamente 50 minutos que se le va a dar para la exposición y el resto es para poder interactuar. Necesitamos ajustar tiempos. Yo el día de mañana tal vez voy a llamar la asistencia solamente al otro grupo, pero este grupo ya no lo va a registrar asistencia por factor tiempo. Entonces, aún así, tal vez ni voy a llamar a la asistencia porque necesito, los tiempos son cruciales en todo esto. Ya entonces, mañana estamos trabajando a la hora indicada y esperamos tener un tema bastante activo, un tema que un poco nos ayude a entender la magnitud, no la complejidad y las formas que hoy existen para poder controlar este problema de salud pública. Muy bien, con eso sería todo y nos estamos volviendo a ver el día de mañana a las 4 de la tarde y muy buenas tardes.